El título de la lección es el siguiente: El Evangelio social de una iglesia de Cristo. Fíjense, el Evangelio social de una iglesia de Cristo. Y como he hecho en otras oportunidades, pues les traigo un caso real acerca de una iglesia de Cristo con respecto a este asunto. Fíjense. La iglesia de Cristo de la ciudad de Henderson, en el estado de Tennessee, publicó en su perfil de Facebook el siguiente anuncio. Cito lo que dice el anuncio de esta iglesia: lavado de carro y revisión de carro para la comunidad. Detente en el estacionamiento de la iglesia para revisar tu vehículo, presión de llantas, líquido para el limpia parabrisas y lavado del carro. Todo totalmente gratis. Toma una hamburguesa gratis mientras estás aquí y déjanos saber cómo podemos orar por ti. Nada de donaciones. Todo es, absolutamente gratis. Eso es lo que dice el anuncio en inglés de esta iglesia, puesto en su página de Facebook. Miren, toda esta actividad es organizada y patrocinada por la iglesia y realizada en su nombre. Es importante aclarar que no es una obra de individuos, ¿no? No fue que algunos miembros de esa congregación decidieron hacer esto en nombre de ellos, con sus recursos. No, sino que es la obra de una congregación usando sus recursos y medios para tal fin. En otras palabras, ellos conciben que la iglesia local puede llevar a cabo estas obras sociales como parte de su misión en el mundo. Que la iglesia existe, o la iglesia local, mejor dicho, existe para llevar a cabo este tipo de obra social. ¿Ok? Entonces la cuestión aquí tiene que ver con la entidad o la institución o el organismo llamado iglesia local. Tiene que ver con ella, no tiene que ver con lo que hacen los cristianos en calidad de individuos. No, dejemos a un lado lo que nosotros, los cristianos, como individuos, con nuestros propios recursos y medios y capacidades, podemos hacer, que es lícito hacer bajo esas premisas, en ese sentido, ¿no? Entonces no tiene que ver con lo que hacen individuos cristianos, sino con lo que hace una iglesia local. ¿Ok? Miren, tratar este tema es como tratar los temas de la música instrumental en la iglesia local. Tratar este tema es como tratar también este tema de las sociedades evangelísticas, de aquellas sociedades que dan capacitación ministerial o aquellas sociedades de benevolencia patrocinadas por la iglesia local. Tratar este tema es como tratar también el tema de la designación
de mujeres en la iglesia local como pastoras o predicadoras. Estas cuestiones que acabo de mencionar son hechos. Hay evidencia, hay prueba pública de que hay iglesias de Cristo, pues, que tienen estas prácticas. Iglesias, recuerden eso. Entonces, cuando consideramos una de ellas, por ejemplo, esta del evangelio social, estamos hablando, como es el caso aquí, conforme a la evidencia pública en Facebook de una iglesia llevando a cabo esta u otras prácticas. Estas cuestiones, que no son un secreto, como dije, son públicas, ¿sí?, exigen una examinación honesta y bíblica de las mismas. Ayer, por cierto, yo platicaba con un hermano y en la plática salió el tema de que, por ejemplo, aquí en Monterrey, en esta gran ciudad de casi que 5 o 6 millones de habitantes más o menos, existen muchas iglesias de Cristo, pero son diversas en creencias y prácticas, ¿sí? No todas creen y practican lo mismo, pero existen, es un hecho, es una realidad, eso no se puede negar. Y el hermano y yo concordamos precisamente que dada esa realidad, dado esos hechos, pues requiere que nosotros, los que enseñamos, los miembros, las hermanas, las iglesias, examinen esas prácticas, las sopesemos, hagamos una evaluación de las mismas y pues veamos si son correctas a la luz de las Escrituras, si están permitidas, si son autorizadas, o simplemente si son legítimas por un lado, o es un asunto simplemente de opinión donde cada quien puede optar por ellas y no hay pecado, o al contrario, sí hay pecado cuando una iglesia se involucra en prácticas no autorizadas, por ejemplo. Y el hermano y yo estuvimos de acuerdo con ello y por eso vamos a juntarnos para platicar sobre algunas cosas. Bueno, hoy vamos a considerar acerca del evangelio social por parte de una iglesia. Como ya les cité allí, les indiqué, una iglesia de Cristo en la ciudad de Henderson, pueden buscar allí, en Tennessee, Estados Unidos. Esa iglesia promocionó esta actividad de índole social dirigida a la comunidad. Entonces, vamos a tratar esta cuestión. Primer punto, fíjense. Primer punto aquí de mi bosquejo. ¿Qué es el evangelio social? ¿Qué es el evangelio social? Dado que el tema dice el evangelio social de una iglesia de Cristo. Entonces hay que definir qué es eso. Bueno, déjenme decirles que pueden haber diferentes definiciones de eso. Hay una definición histórica relativo a la sociedad norteamericana, de cuando surgió lo que se llamó el evangelio social, y también en el mundo católico, ¿sí? Está la doctrina social de la iglesia, por ejemplo. Pero aquí tiene que ver, y la verdad, en esencia,
lo que se dice en estos dos ámbitos, digamos en el mundo, el contexto histórico en Estados Unidos con respecto al evangelio social y la religión, y en el mundo católico, pues no, en esencia concuerda, es lo mismo básicamente. Así que pueden haber diferentes definiciones, pero básicamente trata de lo siguiente. El evangelio social, y esto es importante que nos quede claro, y lo digo porque estos días platicaba yo con un hermano, y él calificó, fíjense bien, él calificó los hechos de unos hermanos que estaban actuando en calidad de individuos en una actividad social y que ellos habían anunciado que eso lo iban a realizar ellos, obviamente miembros de una iglesia local, pero era una actividad de ellos. Y él calificó esa actividad de estos hermanos en calidad de individuos como evangelio social. Y yo le dije, no, ese no es el evangelio social. El evangelio social como controversia en las iglesias del Señor es otra cuestión, es otra cosa donde está involucrada la iglesia particularmente, o las iglesias locales, o la iglesia local. ¿Ok? Entonces, es importante tener esto claro para no caer en esos desaciertos de lo que es el evangelio social. Entonces, el evangelio social trata de que las iglesias proveen ayuda o asistencia social a las personas, tomando las iglesias de sus ofrendas o colectas para que por medio de ellas y en el nombre de la iglesia realizar acciones benéficas a las personas. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Qué medios se emplean? ¿En qué forma? Bueno, todo depende del caso y las circunstancias allí presentes. Pero aquí tenemos un ejemplo de una congregación en la ciudad de Henderson, en el estado de Tennessee, un ejemplo de lo que es el evangelio social por parte de iglesias de Cristo, o en este caso de una iglesia de Cristo. Esta congregación ofreció un servicio social a la comunidad de que sus vehículos iban a ser lavados y revisados mecánicamente, además de ofrecer comida utilizando los recursos de la iglesia, la dirección de los ancianos, miembros de ella, en el nombre de ella, y el edificio de la iglesia para tales propósitos. El evangelio social es, ahora fíjense este punto, el evangelio social es, en cierta forma, benevolencia a los inconversos. Si el evangelio social consiste en dar ayudas a las personas que no son cristianas, entonces es benevolencia a los que no son santos. Las iglesias que practican el evangelio social han introducido en la obra de tales iglesias la práctica de la benevolencia general, es decir, la que no es limitada a santos necesitados. Ellos han llegado, o estas iglesias, o como esta iglesia, han llegado a concebir que la iglesia local existe, fíjense bien, existe, ha sido instituida o constituida
existe en el mundo para llevar a cabo obras sociales en beneficio de las comunidades. Así se puede definir básicamente lo que es el evangelio social que practican iglesias de Cristo, o por lo menos esta. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo, como dije, de lo que es el evangelio social practicado por una iglesia de Cristo. Número 2, punto número 2. El patrón establecido en la palabra de Dios. Fíjense el enunciado. El patrón establecido, ¿dónde? Ese patrón establecido, ¿dónde? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde está? El enunciado dice, en la palabra de Dios. Fíjense, esta congregación, con respecto a la adoración de la iglesia local, dice lo siguiente en su sitio web. Fíjense lo que esta iglesia pregona, sostiene respecto a la adoración eclesiástica o la adoración de la iglesia local. Cito, así dicen ellos en su sitio web. Creemos en la adoración que está dirigida a Dios y que para ser aceptada debe ser ofrecida sinceramente desde el corazón de acuerdo al patrón establecido en la palabra de Dios. Fíjense, fíjense lo que esta congregación sostiene y dice públicamente. Pero con respecto al tema de la adoración, y en la adoración, sí, yo que entré allí a indagar los videos públicos de ellos y que muestran los videos cómo llevan ellos a cabo la celebración de culto, de adoración dominical, pues hacen oraciones, cantan a capela sin instrumentos, celebran la cena del Señor, recogen ofrendas y hay un sermón, ¿ok? 5 actos, como entendemos enseña la Escritura y nosotros aquí en San Nicolás, en esta iglesia, pues también practicamos, ¿ok? Pero tengan en cuenta que ellos afirman esto con respecto a la adoración. Ellos dicen que para ser aceptada, obviamente, por Dios, debe ser ofrecida no solo, y estamos de acuerdo, tiene que estar el corazón allí, estamos de acuerdo, no se discute eso. Pero ellos dicen que debe ser en conformidad o de acuerdo al patrón establecido ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora fíjense, por patrón, vamos a entender esto de patrón. Cuando hablamos de patrón nos referimos, fíjate, Sofía y Saúl, nos referimos al modelo o estructura de enseñanzas encontrado en el Nuevo Testamento. Y ese modelo o estructura de enseñanzas nos permite definir cuál es la naturaleza de la iglesia local, en este caso, en este punto, con respecto a la adoración. Claro, cuando esta congregación dice que ellos adoran de acuerdo al patrón establecido en la palabra de Dios, estamos de acuerdo, o sea, es correcto. Porque el Nuevo Testamento contiene el modelo o la estructura de doctrinas que nos permite saber, pues, cómo la iglesia puede y debe adorar al Señor. Claro, cierto.
El patrón es el cuerpo de doctrinas plasmadas en el Nuevo Testamento y que nos permite definir cuál es la voluntad de Dios con respecto a la adoración que debe ofrecer la iglesia local. Esta postura de esta iglesia de seguir el patrón de adoración es totalmente correcta y digna de ser imitada. Dios nos ha dejado el patrón o el modelo de cómo adorarle en la iglesia local. Observen cómo Pablo implica un patrón de enseñanzas y por ende de prácticas en las iglesias del Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Fíjense. Vamos a ver 3 pasajes donde allí encontramos en el contenido de esos textos, encontramos que hay un patrón, un modelo de enseñanzas y que era dado en cada iglesia, transmitido por los apóstoles bajo inspiración en cada iglesia. Un solo modelo, un solo patrón, una sola estructura, un solo cuerpo de doctrinas. Y si habían varias iglesias, si habían 100 iglesias, por ejemplo, en Galacia, si en Galacia habían varias, porque las habían varias, no sé cuántas, pero varias iglesias en esa región de Asia, lo que hoy es Turquía, si habían varias iglesias, y se les entregaba un mismo patrón, uno solo, y que debían seguir, pues se supone, o se esperaba, que todas esas iglesias, sin excepción, ¿no?, practicasen el mismo modelo eclesiástico para la adoración y ahorita vamos a ver para la obra de la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Ahora noten, fíjense, de la manera, la singular, la forma, la manera que enseño, ¿en dónde? ¿En dónde? Esa manera, esa forma única de enseñanza, ese modelo, ese patrón de enseñanzas, era impartido por Pablo en todas partes. ¿Y dónde más? ¿En todas qué? Todas las iglesias. El apóstol inspirado, donde él dice en esta carta, él dice: porque yo recibí del Señor. ¿De quién? Del Señor. Él recibió del Señor lo que también yo les he comunicado, transmitido, enseñado, adoctrinado. Él recibió del Señor. Pablo fue un medio entre el Señor y los santos, o las personas, y luego que se hicieron cristianos, las iglesias. Ustedes saben eso en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ahí está. Ahí vemos la fuente, el origen de lo que él enseñaba, el Señor. Pero eso él lo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. Vamos a ver un ejemplo de ello. En el capítulo 14, dice el versículo 33, noten, había una uniformidad de enseñanzas, única forma de enseñanzas. Entonces dice, noten, dice Pablo, como en
¿Cuántas iglesias? El verso 33, la segunda parte, Reina Valera 60. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34, vuestras mujeres callen. Pero esa instrucción de que las hermanas callen, y según el contexto, tiene que ver con tomar una posición de maestra o predicadora, dirigir, liderar en la enseñanza, etc., debía ser practicado en cuántas iglesias. Ese patrón, ese bosquejo, ese cuerpo de enseñanzas, ¿era para cuántas iglesias? ¿Qué dice el texto? Todas las iglesias de Cristo de aquella época, todas las iglesias que eran compuestas por santos. Veamos otro ejemplo en el capítulo 16. Con respecto al tema de colectar dinero, las iglesias locales el día domingo, esa instrucción no fue solamente para la iglesia en Corinto. Noten el verso 1. En cuanto a la ofrenda, más exactamente colecta. Porque quien ofrenda es el individuo. El individuo, el cristiano, es el que contribuye. La iglesia lo que hace es colectar. Dice el verso 1, en cuanto a la colecta, para los santos, haced ustedes, los corintios, también, noten, de la manera que ordené. ¿Dónde? En las iglesias. No solamente ustedes, no solamente ustedes. Aquí este pasaje nos enseña que esta instrucción dada a los corintios, a la iglesia en Corinto, era un modelo, un patrón, un bosquejo, una estructura, un cuerpo de instrucciones que debía ser practicado en todas las iglesias de Galacia. Y ese modelo de enseñanza, ese patrón, sigue vigente hoy en día porque la iglesia necesita seguir haciendo su obra. No hay otro sistema dado por el Señor, autorizado para que las iglesias recojan fondos o dinero para hacer su obra de evangelismo, benevolencia, suplir para la asamblea de culto, etc. ¿Ok? Pero fíjense que Pablo no dice, bueno, yo a ustedes, los corintios, les digo una cosa, a algunos en Galacia les dije otra cosa, les dije, y al resto pues otra cosa, o sea, 3 cosas. No, hay una uniformidad allí. Fíjense, esto de seguir el patrón bíblico con respecto a la adoración, esta iglesia en Henderson, en Tennessee, dice, no, nosotros seguimos el patrón con respecto a la adoración. Pero, y aunque eso es cierto que hay una estructura de enseñanzas que nos muestra cómo la iglesia local debe adorar al Señor, porque Él es el objeto de la adoración. Él determina, establece, define y legisla cómo debe ser adorado. Pero el patrón bíblico, mis hermanos y hermanas, el patrón bíblico no solo establece cuál es la adoración bíblica, sino también establece cuál es la obra bíblica de la iglesia local. Ambas cuestiones están plena y claramente identificadas o definidas por el patrón del Nuevo Testamento. Y ambos aspectos, la adoración y la misión de la iglesia, la obra, ángeles, la misión, el trabajo, ambos aspectos son parte de la doctrina de Cristo.
Escuchen esto y les invito a que guarden este enunciado que voy a decir, lo guarden bien en sus corazones. Fíjense, porque a mí me enseñaron hace años que el aspecto de culto de la iglesia local, el aspecto adorativo de la iglesia local, era lo más importante de la iglesia local. Era lo más sagrado. Cualquier alteración, cualquier cosa distinta al patrón con respecto a cómo la iglesia debe adorar, no, eso era un sacrilegio. Eso era un sacrilegio solamente en ese punto nada más. Así me enseñaron a mí. Al pasar los años, me he dado cuenta que no tengo ahora razones de peso convincentes de las Escrituras que no es así. La adoración de la iglesia local no es más sagrada que la obra de la iglesia local. Ambas son parte de la naturaleza divina de la iglesia local. Ambas cosas. Es más, voy a incluir una más. La organización de la iglesia local. La organización de la iglesia local. También. Pero aquí me estoy centrando solamente en dos aspectos. En el aspecto de la adoración, siguiendo la postura de esta iglesia que practica el evangelio social, y el otro aspecto de la obra. Repito, permítanme repetir esto. La adoración de la iglesia local no es más sagrada que la obra de la iglesia local. Ambas son parte de la naturaleza divina de la iglesia. Dios también, fíjense, Dios también nos ha dejado el patrón o el modelo de la misión, de la obra o del trabajo de la iglesia local. Así como hay un patrón, un modelo, un cuerpo de enseñanzas en el Nuevo Testamento para nosotros definir con la Escritura, obviamente, cómo debemos adorar como iglesia local, también hay una estructura, un bosquejo, un patrón, un modelo de enseñanzas para nosotros entender cómo la iglesia debe trabajar en este mundo y cumplir su misión, su obra. Ambas cosas están ahí en el Nuevo Testamento, contenidas en el patrón o en el modelo bíblico. Ahora bien, y cuando el asunto tiene que ver con la misión u obra de la iglesia local, lamentablemente, esta iglesia en Henderson ya no son consecuentes. Ya no siguen el patrón establecido en la palabra de Dios. Ellos afirman que actúan de acuerdo al patrón de la palabra de Dios con respecto a la adoración, pero no sostienen lo mismo con respecto a la obra de la iglesia local. No son consistentes en sus principios. Además, fíjense lo siguiente. Fíjense. Ellos establecen un juicio que los juzga a ellos mismos. Es decir, esta iglesia afirma que para ser aceptado por Dios algo hecho por la iglesia debe ser hecho de acuerdo al patrón establecido en la palabra de Dios. Sin embargo, el evangelio social no va de acuerdo al patrón establecido en la palabra de Dios. Por consiguiente, tal práctica no es aceptada por Dios. Esta es la conclusión ineludible del criterio de juicio que ellos establecen. Es decir, si no va de acuerdo al patrón,
no es aceptado por Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen ellos allí, en su sitio web. Ellos dicen en su sitio web que para que la adoración sea aceptada, tiene que seguirse el patrón bíblico. Y estoy de acuerdo, es cierto. Eso implica que si no se sigue el patrón, entonces no es aceptado lo que la iglesia haga, aún en el nombre de Cristo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque este criterio de juicio es bíblico. Toda cosa hecha por la iglesia local que no siga el patrón establecido por la palabra de Dios no es aceptado por Dios. No es aceptado por Dios. Así como ellos mismos lo indican y lo implican en la sección de la iglesia donde dice nuestro credo, es decir, lo que creemos. Por tanto, ¿dónde enseña el Nuevo Testamento que el evangelio social, la benevolencia a los inconversos, eran prácticas enseñadas por el patrón de las palabras de Dios? Debemos considerar la exhortación de Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo 1:13, en la Reina Valera 77. Porque no solamente hay Reina Valera 60, hay 95, 2000, 1600, etc. Esta Reina Valera 77, segunda carta a Timoteo 1:13, fíjense la exhortación apostólica al predicador Timoteo, y le dijo: retén, guarda, conserva imperativamente el modelo de las sanas palabras. Así traduce la Reina Valera 77, segunda a Timoteo 1:13. En otras versiones dice la forma de las sanas palabras. Ahí la palabra forma en el texto griego puede traducirse, o desde el texto griego puede traducirse como modelo, también patrón. El modelo, el patrón de las sanas palabras. Hay un patrón, hay una estructura, hay un bosquejo, hay un cuerpo de doctrinas que Dios dio con sus límites y medidas ¿no? Un diseño allí. Y vimos algunos ejemplos de cómo ese patrón fue dado por los apóstoles y replicado en otros lugares. En tercer y último lugar, tercer y último punto, dice así, este punto de mi bosquejo: las descripciones, repito, las descripciones del Nuevo Testamento con respecto a la obra de la iglesia local. Descripciones. ¿Por qué estoy usando esa palabra? Porque el punto lo he puesto así, por lo siguiente. Escuchen. Esta iglesia en Henderson, Tennessee, afirma también lo siguiente en su sitio web. Cito: nos ocupamos en la adoración que incluye simplemente lo que encontramos, oído al tambor, decimos en mi país, lo que encontramos en las descripciones del Nuevo Testamento de la adoración cristiana primitiva. En otras palabras, esta iglesia, con respecto a la adoración, solo practica lo que encuentra en las descripciones del Nuevo Testamento. Es decir, lo que se explica, lo que se define, lo que se detalla o lo que se especifica en el Nuevo Testamento es la adoración de la iglesia local.
Eso es lo que están diciendo ellos. Nosotros seguimos lo que ahí se describe, no más. Y es cierto, es verdad. Y eso es digno de reconocerlo y de imitar. Este criterio de seguir las descripciones del Nuevo Testamento, en este caso, para el tema de la adoración, es correcto, porque el patrón de enseñanzas del Nuevo Testamento nos permite conocer lo que una iglesia está divinamente autorizada a hacer en la adoración. No obstante, el Nuevo Testamento no solo, repito, no únicamente describe los elementos autorizados de la adoración, sino también de la misión u obra de la iglesia local. ¿Sí? Claro que el Nuevo Testamento describe los elementos autorizados y que deben ser puestos en práctica y ofrecer la adoración por medio de ellos. No solamente los elementos autorizados con respecto a la adoración, sino también a la misión u obra de la iglesia local. Por consiguiente, necesitamos ir al Nuevo Testamento y escudriñar lo que dice con respecto a los elementos divinamente autorizados de la obra de la iglesia local. Es decir, acerca de su misión en el mundo y sus funciones para con ella misma. Por tanto, y bajo la premisa anterior, nos hacemos la siguiente pregunta. No con respecto al tema de la adoración, no con respecto a las descripciones del Nuevo Testamento relativo a la adoración, sino las descripciones con respecto a la obra o misión de la iglesia. ¿Cuáles son las descripciones del Nuevo Testamento con respecto a la obra de la iglesia local? Bueno, veamos qué dice el Nuevo Testamento. Número 1. Descripción número uno. Las iglesias cumplían la misión de predicar el Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 11. Esto es lo que describe el Nuevo Testamento. Estos son los elementos divinamente autorizados en los cuales una iglesia debe involucrarse en este mundo para cumplir su misión o su obra en este mundo, pues. El apóstol Pablo, noten, hablando de la conducta aprobada, de los hechos aprobados de ciertas iglesias con respecto al evangelismo, dice lo siguiente: he despojado a otras iglesias recibiendo ¿qué cosa? Salario para serviros a vosotros. Y tiene que ver con la predicación del evangelio. Porque él en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, describe que él recibió apoyo de la iglesia de Filipo, de la iglesia, para la predicación del evangelio. Así que este pasaje describe lo que hacían las iglesias en relación al evangelismo, a la predicación del evangelio, a su misión en este mundo. Las iglesias daban salario, daban sostenimiento a los que predicaban. ¿Sí? Esa es la descripción número 1. Número 2, las iglesias cumplían la función de tener asambleas de adoración y de edificación espiritual. Aquí vamos a ver otras descripciones de lo que hacían las iglesias
asambleas para estos propósitos. Ella tenía la función para sí misma de celebrar la adoración en reunión, la dominical. Fíjense, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 18, dice: cuando se reúnen como iglesia. Ahí está. Primera a los Corintios 11, 18. Pablo le está indicando a esta iglesia local en Corinto que ellos tenían reuniones a modo de asamblea. ¿Y qué hacían allí? En ese contexto está hablando de la cena del Señor. En ese contexto está hablando de la cena del Señor y hace las correcciones pertinentes. Se reunían como asamblea el día domingo para celebrar la cena del Señor. En el capítulo 14, versículo 4, 14:4, dice Pablo: el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cuándo? A ver, más bien voy a hacer la pregunta más precisa. Esa edificación a la luz del contexto del capítulo 14, esa edificación que en ese entonces era por medio de la profecía, la enseñanza inspirada por revelación a los profetas, hoy en día es por medio de las escrituras, al estudiarlas, a uno capacitarse, orar y examinar y educarse para enseñar. Aquí está la inspiración. Yo no soy hombre inspirado, predico lo que está inspirado. Pero ¿en qué ámbito ocurría esa edificación? Dice el verso 26, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Noten el 26, ahí está. 14, 26. Vemos aquí a la iglesia que tenía una asamblea en un solo lugar. Había un lugar determinado por ella, formal, específico, dedicado, establecido, constituido, determinado pues, o predeterminado, mejor dicho, predeterminado para llevar a cabo esta reunión, donde celebraban la cena, capítulo 11, donde había edificación a través de la oración, la predicación, la enseñanza, la predicación y los cánticos. Capítulo 14, capítulo 16 se recogían colectas. Hechos 27 en la Nueva Traducción Viviente dice: el primer día de la semana nos reunimos los creyentes locales para participar de la cena del Señor, y Pablo les estaba predicando, Carlita. Predicando, dice. Lo que tú ves que hacemos aquí está. Nos reunimos los cristianos locales, eso fue en Troas, la iglesia se reunió para participar de la cena del Señor y escuchar la predicación del apóstol. Es lo que hacemos aquí. Eso es lo que describe el Nuevo Testamento. Eran las funciones eclesiásticas de la iglesia local. Y en tercer lugar, las iglesias cumplían la obra de ayudar a quienes. Las iglesias eran benefactoras de los santos necesitados. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos, dice allí. Ahí está. ¿Y quiénes se involucraban en esta, otra vez, más exactamente, en esta colecta? Esta colecta, ¿quiénes se involucraban en ella? Dice aquí, las iglesias. Ahí está el texto. Pablo dijo esto, realicen esto, ustedes la iglesia de Corinto y las iglesias de Galacia. Por tanto, y claro, era benevolencia, es bueno decir eso, era benevolencia
en este caso, en los casos de benevolencia, en cuanto a benevolencia se refiere, en cuanto a la iglesia cumplir la obra y la función de ser benefactora, el tipo de persona, el objeto de la benevolencia, el recipiente según el texto griego, donde era dirigida la benevolencia para ¿quiénes? Los santos. Está hablando de cierta clase de gente. Por tanto, estas son las descripciones del Nuevo Testamento con respecto a la misión y obra autorizada por el Señor para con la iglesia local. Como ustedes mismos han leído en los pasajes de las Escrituras, no se describe nada de prácticas sociales dirigidas a los inconversos para presentar a la iglesia local como una institución benefactora o de asistencia social. En otras palabras, las verdaderas iglesias apostólicas no practicaron el evangelio social. Lamentablemente, esta iglesia en Tennessee no es congruente con tales principios al no limitarse a las descripciones del Nuevo Testamento con respecto a la misión u obra de la iglesia local. Ellos están bien, es correcto, se les reconoce, como a muchos otros, como me enseñaron a mí hace años. Aquí prácticamente lo único sagrado, lo que no se puede, no se puede cambiar ni tocar, ahí no puede ocurrir ni una mínima alteración de los 5 actos el día domingo, es la adoración, Luis. Por tanto, teníamos libertad con respecto al uso de la colecta, a involucrar a la iglesia local en actividades sociales como en las que yo participé y promoví y estuve hasta que entendí. No había problema. Ahí se entraba en un ámbito de opinión, de lo que era más conveniente y mejor y de lo que más nos gustase. ¿Quieres celebrar la Navidad? Que la Iglesia de Cristo celebre la Navidad y el fin de año. Adelante, y lo hicimos. Yo recuerdo en una ocasión cuando habíamos organizado celebrar la iglesia, hicimos una invitación pública donde la Iglesia de Cristo en ese lugar iba a llevar una fiesta por el Día de las Madres. Y terminó la reunión y diciendo amén el hermano, entró un mariachi al local y toda la pachanga, toda la rumba, decimos allá en Venezuela, toda la fiesta, porque la Iglesia de Cristo estaba celebrando el Día de las Madres, luego el Día del Amor y la Amistad, y así cuanta actividad social había, fiestas de fin de año, en el nombre de la iglesia, pagado por la iglesia y por cuotas que se nos exigían cuotas. Esa fue una de las razones por la que yo abandoné esa iglesia. Una de las razones, no la única. Porque mi madre, la hermana Gertrudis, Tulita, como la conocen, dijo, ¿cómo es que nos van a imponer cuotas para celebrar cosas que, pues, decía mi mamá, Cristo no murió para eso? Y claro, uno ahí, tenía yo 18 años cuando eso. Hasta que uno fue estudiando y entendiendo, ¿sí? Entonces esta iglesia en Tennessee está en lo correcto al decir, seguimos el patrón, seguimos las descripciones con respecto a la adoración. Y bueno, ¿y lo otro? ¿Tú crees que lo único sagrado es la adoración? ¿Y qué de la misión, obra y trabajo de la iglesia en este mundo? ¿No dijo Dios nada? ¿No dio patrón? ¿No dio descripciones? O sea, la iglesia solo adoraba a Dios y punto.
y el resto como quisieran los cristianos, inclusive en la organización. ¿Podemos decir entonces que puede haber un obispo en cada iglesia? ¿O pastoras? A ver, ¿no? Entonces, no, hay patrón también para ello. Pero esta iglesia, lamentablemente en Tennessee, solo está tomando la postura de que la adoración en ella nada más hay eso. Sin embargo, Dios nunca diseñó a las iglesias locales para el evangelio social ni para nada relativo a ello. Para esos fines y esos propósitos, no. Su misión y obra en este mundo es otra y tiene que ver principalmente con las almas de las personas. Conclusión. Fíjense. El evangelio social es otro evangelio. Porque no tiene que ver con lo que necesita el pecador para redimir su alma, sino de proveerle al hombre para sus necesidades físicas. En ese sentido, la misión u obra de la iglesia local, con respecto al evangelismo, no es proveerle al pecador de lo físico, sino proveerle de lo espiritual, de lo que realmente necesita su alma. La redención, la salvación, la justificación por medio del evangelio, por medio de Cristo. Por tal razón, una verdadera iglesia de Cristo debe ocuparse en la misión u obra que el Señor encargó fuese dirigida a los pecadores. ¿Cuál? Predicarles el único y auténtico evangelio, el cual tiene como énfasis concederle al pecador el ser librado de la condenación y recibir el más grande beneficio que puede obtener: la salvación de su alma. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere se condenará. Una verdadera iglesia de Cristo debe estar ocupada en esto, predicando lo que Jesús dijo necesitan los hombres para no condenarse. ¿Qué cosa? El evangelio, para que puedan ser salvos.